Buen día a todos. ¿Me escuchan? Buen día, profe. Sí. ¿Sí me escuchan bien? Bueno. ¿Han estado ya conectados hace rato o recién? Sí, hace más o menos 8 minutos, 10. Ah, bueno, era un problema que yo estaba teniendo con mi computadora. Bueno, ¿cómo están después de esta primera etapa que cursamos? ¿Tienen el código a su lado para trabajar? ¿Sí? Porque se dieron cuenta que es una materia codificada, como les he dicho desde el comienzo que tomé las clases los días viernes, por lo tanto tienen que tener el código para trabajar, para poder tener un manejo más fluido, no solamente de ubicar las figuras o el procedimiento, sino también para tener en cuenta que al momento de tomar examen no se pide nada más y nada menos que lo que surge de la letra del código. Bueno, si pueden prender las cámaras, por favor, a todos los que se encuentran presentes. Así doy inicio a la clase. Jano. Néstor y Garza. Bueno, no necesito nombrarlos por una cuestión de respeto a sus compañeros. Por favor, prendan las camaritas, que es muy temprano y hoy es viernes, deben estar cansados. Melisa, Oriana, Néstor. Bueno, como venimos un poquito demorados, el tema que hoy nos convoca es la unidad temática número 18. Vamos a empezar con un tema que es muy lindo, que es el proceso sucesorio. Y bueno, yo tengo una definición que la tomé de un abogado que es escritor, es relator de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. El doctor Camps es escribano también, es procesalista y además está a cargo de una de las comisiones de Procesal 2 en la Universidad de La Plata. Les digo los antecedentes para que los tengan en cuenta y para que al momento de estudiar yo les voy a ir mandando material en el transcurso del día de hoy y que fue tomado de quien estoy referenciándome, sepan de quién se trata, ¿no? Bueno, me pareció una definición muy amplia y es una definición que es abarcativa, es un concepto muy abarcativo de lo que es el proceso judicial. Ustedes deben saber de qué se trata el proceso judicial o cuándo ocurre el proceso judicial, ¿no? ¿Cuándo ocurre el proceso judicial? El proceso judicial de la sucesión, ¿no? Con el fallecimiento de alguna persona. Muy bien, con el fallecimiento. Necesitamos tener una persona fallecida para que ocurra o para que se dé curso al proceso judicial de la apertura de un sucesorio. La definición que les voy a brindar dice así: el proceso sucesorio estaría dado como un medio judicial a través del cual uno o varios sujetos canalizan esa pretensión y haciendo uso o aplicando la operatividad de las normas contenidas en el Código Civil que se refieren a la transmisión hereditaria, dan inicio a lo que es el proceso en sí. Entonces, es una definición muy abarcativa que comprende no solamente a los sujetos
que son los llamados a suceder, que pueden ser, como lo vamos a ver más adelante, aquellos que están llamados por ley, los legitimados llamados por ley, o aquellos que están designados por el causante cuando éste ha otorgado un testamento. Además, ¿qué comprende esta definición? Es comprensiva de los sujetos, hace referencia al causante y hace referencia al patrimonio que se va a disponer. Ese patrimonio que está comprendido por la universalidad de todos los bienes que comprenden el acervo sucesorio. De ahí podemos sacar algunas características del proceso sucesorio y que quizá ustedes, relacionándolo con temas que han visto, con distintos tipos de procesos, podríamos ir diciéndolas, ¿no es cierto? Sabemos que el proceso sucesorio es un proceso que tiene carácter ¿de qué? De universal. ¿Por qué? Porque comprende la totalidad de los bienes o del patrimonio del causante. Es un proceso universal, universal en cuanto a los bienes, que se van después a disponer y a adjudicar. Esa va a ser una parte siguiente de lo que vamos a ver dentro del procedimiento. Otra de las características es que se trata de un proceso voluntario. ¿Por qué? ¿Por qué es un proceso voluntario? Porque no es contencioso. Porque no hay contradicción. Muy bien. ¿Y por qué no habría contradicción? Porque no hay un conflicto. Porque es una regla, es un principio general. Podría haber contradicciones en caso en que uno pretenda excluir a un heredero. Claro, en caso de violación de la legítima. Querer ser tenido como parte en la herencia. Miren lo que ocurre en cuestiones de famosos. Sin ir más lejos, tenemos una cuestión que se ha suscitado en el proceso sucesorio de Maradona, por ejemplo, ¿no? Donde quieren presentarse y se van a presentar herederos, acreedores. No solamente los herederos son las partes legitimadas. Después vamos a ver más adelante quiénes están legitimados para presentarse en un proceso sucesorio. Pero todas aquellas cuestiones, como ya les dije que es un proceso voluntario, todas aquellas cuestiones que se controviertan dentro del proceso sucesorio van a ser entendidos por el juez que atiende el proceso y van a ser sustanciados mediante un incidente, por la vía incidental. Entonces dijimos que como regla general es un proceso voluntario, donde la parte que acredite prima facie su carácter de parte legítima, con la documentación que debe acompañar para acreditar dicho carácter, trátese de cónyuge con qué, con un acta de matrimonio o un certificado de matrimonio, trátese de los hijos con el acta de nacimiento y o certificado de nacimiento, y el certificado de defunción del causante podrá dar inicio al proceso sucesorio. ¿Dónde está contenido? En nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial, en el artículo 724. El artículo 724 nos dice que prima facie debe acreditarse el carácter ¿de qué? De legítimo. Heredero. De heredero legítimo. Bien. Vamos a continuar con otra de las características, antes de empezar con el 724 y a desmenuzarlo con ustedes. Otra de las características que tiene este proceso es que tiene fuero de atracción. ¿Qué significa esto? Significa que todas las acciones que se dirijan contra el causante, todas aquellas acciones que sean de carácter real, por ejemplo, el causante al fallecer había suscrito un boleto de compraventa, entonces todas aquellas acciones que fueran de carácter personal van a tramitar ¿dónde?
van a tramitar por ante el juez donde se abrió el trámite o el proceso sucesorio. Ese es el fuero de atracción, que también lo vemos visualizado en otro tipo de procesos, como por ejemplo el proceso concursal. Todas aquellas cuestiones donde esté relacionado la persona del causante y los bienes que integran el acervo hereditario, tramitarán por ante el juez que dio apertura al proceso sucesorio. ¿Qué otra de las características tiene este proceso sucesorio? Que es necesario. Nosotros sabemos y tenemos que hacer, y presten atención en esto, nosotros sabemos que, ocurrido el fallecimiento de un causante, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Se transmite la herencia a quienes son los presuntos herederos. Y hay que hacer una diferenciación entre la muerte del causante como traspaso de la herencia a los presuntos herederos, como la posesión de la herencia a los presuntos herederos, y lo que es la apertura del proceso sucesorio. Son dos cosas diferentes y ténganlo bien en cuenta. A partir de la muerte de una persona, ¿qué se transmite? Se transmite la posesión de la herencia. Y a partir de la apertura del proceso sucesorio, se ratifica la condición de heredero, ya sea el heredero establecido por la ley, o aquel que hubiese sido designado por testamento por el causante. Se ratifica la condición, y se lo pone en posesión de la herencia. Son dos cosas distintas. Uno ocurre de manera automática. Alguien muere, ¿y qué ocurre? Se transmite la posesión de la herencia. ¿Lo entendieron? Y el otro es el proceso en sí. Que es necesario este proceso. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el proceso cuando hay bienes? Porque si no los bienes... Porque no se puede transmitir. En cabeza de nadie, quedarían así como vacante. Porque no se pueden disponer. Claro. Porque si nosotros no hacemos, no tenemos una orden judicial que disponga la inscripción de los bienes que han sido por declaratoria de herederos y instituidos a aquellos que están designados en esta declaración de herederos, no se pueden disponer. Se necesita de la sentencia declarativa de la declaratoria de herederos para que ellos, para quienes han sido instituidos, puedan disponer, una vez que se inscribió la declaratoria de herederos y se hizo la adjudicación y la partición, podemos disponer. Antes no, antes tenemos que la posesión de la herencia, pero no podemos disponer. ¿Se entiende? Bueno, es un proceso necesario. ¿Para qué? Para poner en cabeza de quienes han sido designados o instituidos herederos puedan disponer de los bienes registrables. ¿Qué otras características podríamos nombrar de este proceso sucesorio? A ver, ¿qué característica tiene? Tiene una doble característica, no les voy a decir, que es la determinación subjetiva y objetiva. ¿Y qué significa esto? La determinación subjetiva está relacionado a quienes son los presuntos herederos del causante. Y la determinación objetiva está relacionado a los bienes que componen el acervo sucesorio, a esa universalidad de las cuales acabo de mencionar. Entonces, vimos que tiene varias características el proceso, y se diferencia de otros, sobre todo en este tema que nos compete, que es el tema de la competencia, y que va a tener algunas excepciones, porque nosotros sabemos que el proceso sucesorio se inicia frente
o en el lugar, y es competente el lugar del último domicilio del causante, entendiéndose como último domicilio del causante, donde éste tenía la residencia habitual. Hay algunas excepciones en cuanto, y que lo establece, por eso también me gusta que trabajar con el programa, que lo van a ver cuando hablamos de la competencia. El programa nos dice artículo 2336. ¿Tienen el programa en mano? No. Bueno. En la unidad temática número 18 les piden algunos temas a tratar y a profundizar, que va a ser el tema de la competencia, que les acabo de decir, ¿quién va a ser juez competente? El juez competente va a ser el del último domicilio del causante. Eso es en cuanto a la apertura del proceso sucesorio. Y en cuanto a los bienes, si estos bienes se encontrasen fuera del último domicilio del causante, ¿qué va a suceder? Va a ser juez competente el juez del lugar donde se encuentren los bienes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la transmisión. Tengan presente eso. También el artículo 2336 del Código Civil y Comercial de la Nación nos habla del heredero único. Y este tema ha sido bastante controvertido, porque nosotros sabemos que para dar inicio a la apertura del proceso sucesorio, que puede ser promovido o que puede ser solicitado por aquel que acredite su condición legítima prima facie y haya sido evaluado por el juez del último domicilio del causante, la documentación tenida y el certificado de defunción, ¿qué va a hacer? Va a abrir el sucesorio, va a dar origen a la apertura, origen no me gusta la palabra, pero va a dar lugar a la apertura del sucesorio. Entonces, esta parte del artículo 2336 que nos habla de competencia cuando existe un único heredero, yo les dije que era controvertida porque no se sabe si es un único heredero hasta tanto que haya declaratoria. Los edictos. Hasta tanto no haya la publicación de edictos, que es el acto formal de apertura del proceso sucesorio, porque previamente a la apertura del proceso sucesorio, el juez ¿qué va a evaluar? Si está cumplida la competencia por el último domicilio del causante, si la persona que se presentó acredita su carácter de legítimo o heredero, presunto heredero, hasta tanto ahí hay un presunto heredero. Si el juez evalúa que la documentación que presentó no tiene ningún tipo de defecto formal, va a dar lugar al trámite sucesorio, es decir, va a aceptar su competencia, y hay un primer acto que va a hacer el juez, porque hay supuestos en los cuales el heredero se presenta con la partida de nacimiento, certificado de defunción, pero hay un acto que va a ser ineludiblemente su señoría. Que va a ser informes a juicios universales a ver si hay otra sucesión. Puede pedir ese, pero antes de ese, que lo hace dentro de los 4 días de solicitado la apertura del proceso, va a pedir que se libre un oficio al registro de testamentos. ¿Y esto por qué es? Porque sabemos que tenemos 2 clases de sucesiones. Sucesiones ad intestato, que es cuando el causante fallece sin dejar testamento, y sucesiones testamentarias. ¿Cuándo ocurre? Cuando el causante ha otorgado un testamento, que puede ser de 2 tipos este testamento. Un testamento otorgado por escritura pública,
o un testamento hológrafo, en el cual él redactó de puño y letra el testamento. ¿Me ven bien, chicos? No me veo. Y en ese caso puede estar como un instrumento redactado de puño y letra en sobre cerrado o no. Hay dos tipos de testamentos y hay dos tipos de sucesiones. Ya lo dijimos, sucesión ad intestato y testamentaria. Entonces el juez, tomando estos recaudos, va a librar un oficio al registro de testamentos. El registro de testamentos, siempre que el solicitante no lo hubiese conocido, porque puede ser que el solicitante de la apertura del proceso sucesorio acompañe el testamento o mencione, y además deberá declarar si conoce otros herederos y denunciar el domicilio de esos herederos a los fines de ¿qué? De dar celeridad al procedimiento, porque es un trámite que es muy, podríamos decir, de carácter dinámico, que como no es contradictorio, es un trámite que se va a resolver en los pasos que les voy a ir diciendo, con una declaratoria de herederos, con una administración, con una adjudicación y una partición. Entonces, para evitar esos tipos de saber si dónde vive, si está en el extranjero, si hay que librar exhorto, entonces, cuanto más sea la denuncia por parte de quien solicita la apertura de la sucesión, la denuncia de los herederos, mejor, porque el trámite va a ser mucho más expeditivo. De todas maneras, este requisito de librar el oficio al registro de testamento es condición sine qua non. Ahí se le va a informar al juez sobre la existencia o no de un testamento, y en el caso de que existiese testamento, ¿qué se va a hacer? Se va a solicitar, en el caso de que fuera un testamento por escritura pública, se le solicitará al escribano que acompañe el testimonio o la copia del mismo, y en el caso de que fuere un testamento hológrafo, deberá acompañarse el mismo, que posteriormente, con la presencia de testigos y peritos, se evaluará sobre la autenticidad de la firma y se protocolizará. Bueno, primer paso, acreditada la competencia. Vamos al 724, porque no nos movimos de ahí. Dará lugar a la radicación de dicho proceso sucesorio, liberará el oficio al registro de testamentos, y por una ley que es la 7205, yo me la acuerdo de esta manera, ténganla en cuenta, se crea el registro de juicios universales. Esta ley provincial hace que nosotros sepamos, el juez sepa, y nosotros también, si existe o no otro proceso sucesorio iniciado con relación a la misma parte, al mismo causante. Esta medida se toma dentro de los 3 días de iniciado el proceso sucesorio, y ¿qué nos dará? Nos dará la posibilidad de saber si hay inscripto otra sucesión, si ha sido iniciada otra sucesión con carácter testamentaria previa, y en el caso de no existir otro sucesorio, continuará el curso del solicitado por esta parte. ¿Qué medidas puede tomar el juez? ¿Ustedes saben las medidas que puede tomar el juez dentro del proceso sucesorio antes de dictada la declaratoria de herederos? Surge del Código. Y el Código nos dice que puede tomar medidas de protección, ¿no es cierto? Medidas de cuidado de los bienes, sobre todo en los casos de que se tratase de títulos valores, de documentación, de joyas, que pudiesen deteriorarse con el transcurso de
del proceso. ¿Qué puede hacer el juez? El juez en este caso, siempre y cuando aquellas, por ejemplo, joyas o títulos valores no quedaren en poder de los herederos por manifestación de estos mismos, las va a depositar ¿en dónde? En el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Habitualmente no lo hacen, chicos. Uno se presenta como parte legitimada. ¿Saben cómo se presenta la demanda? Con los requisitos de una demanda. Esos son los requisitos. 725, sí, Bruno. Después del 724 vienen los requisitos. Acá me está preguntando. A veces no contesto porque si no, no puedo seguirle el hilo a la charla que tengo con ustedes. Prefiero que me levanten la mano y hablen. Bueno, el 725 nos habla de estas medidas que puede tomar el juez, que son de protección, ¿no es cierto?, de los bienes. Y yo les decía que en la práctica, que después les preguntan qué ocurre en la práctica, más allá de no tenerla, a lo mejor no haberla cursado, pero yo se los brindo. ¿Qué ocurre? Los herederos se ponen de acuerdo y se van distribuyendo para esos bienes para que los cuiden ellos, quienes estén en mejores condiciones de cuidarlos. Para eso, ¿qué hay? Hay una figura que es la figura del administrador dentro del proceso sucesorio, y que esta figura del administrador se da antes del dictado de la declaratoria de herederos. Nosotros vamos a ver que antes del dictado de la declaratoria de herederos ocurren ciertos pasos previos, que es la figura del administrador, por ejemplo. Y ese administrador va a recaer primero en la cabeza del cónyuge, por una cuestión de doble interés. Primero porque es el cónyuge el que va, en el caso de que el causante fuese su esposo, va a ir por un doble interés. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué les hace presumir que tiene el cónyuge supérstite? Un doble interés porque se disuelve, ¿qué? La sociedad conyugal. Y el doble interés es que se proteja el bien, de la cual ella es dueña, y aparte se va a disolver su sociedad conyugal. Entonces, el primero que es llamado a administrar es salvo que se demostrase que no tiene la aptitud para tales fines y se designe otro por acuerdo de los herederos, o en el caso de que estos no tuviesen la aptitud, el designado por los herederos va a ser designado uno por el juez. Pasos previos a esta apertura del proceso. Una vez que está acreditado la planilla de juicios universales, está librado el oficio al registro de testamentos. Hoy el oficio al registro de testamentos, ya saben que se hace a través del token, que es el dispositivo que los abogados tenemos con nuestra firma electrónica para solicitar este tipo de informes al registro de la propiedad, al registro al Colegio de Escribanos, discúlpenme, al registro de testamentos que está dentro del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Ahí se dirigen esa solicitud, la remisión se hace directamente al expediente. Antes la práctica hacía que uno tuviese que ir, retirar en soporte papel. Hoy está todo digitalizado, por ende uno solicita, pagando una oblea previa, este informe al registro de testamentos, y la información se cursa al juzgado. Dijimos entonces que la petición tiene que cumplir todos los requisitos de una demanda, los requisitos formales. Se va a presentar el heredero, va a acreditar prima facie su carácter de legítimo, va a radicarla ante el juez competente, va a denunciar herederos, va a denunciar los domicilios de si los conociere,
va a denunciar la existencia de testamento hológrafo o testamento público y va a solicitar que se abra la sucesión. Evaluado todo esto, el juez, ¿qué va a hacer? El primer auto que se ordena para la apertura del proceso sucesorio va a ser la notificación a todos aquellos herederos que hubiesen sido denunciados en el escrito de inicio por quien ha solicitado la apertura del proceso sucesorio. ¿Cómo se los notifica? Surge del código. ¿Cómo se los notifica a los herederos? Miren el código, chicos, porque después se los van a preguntar. Antonella, decímelo, Antonella. Por cédula. Por cédula. ¿Cómo? Por cédula. ¿Qué más? Por oficio, por exhorto, si estuviesen en otro lugar, por edictos, en el caso de aquellos que no se conociese su domicilio, se va a citar por edictos. ¿Cómo se cita por edictos? ¿Por cuántos días? Hay una contradicción entre lo que establece el Código de Fondo, que el Código de Fondo es nuestro Código Civil y Comercial, que ha cometido, es una palabra mía, no es la expresión adecuada, pero se ha inmiscuido en lo que no solamente es la figura del proceso sucesorio, sino que es en el procedimiento. Y ha sido muy criticado el legislador en el momento de sancionarse este nuevo código, que es del 2015, pero se le dice nuevo código todavía, que fue establecer normas y pautas de procedimiento. Cuando el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires nos dice que la citación por edicto será por 3 días, el Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que será por 2 días. En la práctica se utiliza el código de cada juzgado. Habitualmente, ¿qué se hace? Se publica por 2 días. ¿En dónde? En el boletín oficial. ¿Y en dónde más? En el diario de circulación de mayor tirada. Ahora ya no hay muchos diarios, pero habitualmente en el Mar del Plata se publica en el diario de la Capital, siempre y cuando el código también dice el valor de los bienes superase, ¿cuántos ius? 900. Debe estar un poco desactualizado, tendríamos que ver qué valor tiene hoy, si siguen siendo los 900 ius que dice el código, pero no lo encontré. Bueno, el ius arancelario ustedes saben que es el que se fija el honorario profesional, ¿no es cierto? Hoy tenemos un valor de ius honorario de 2.630 pesos. Multiplíquenlo por 900, y si el valor ese supera determinado monto, bueno, se hace habitualmente, chicos, la publicación de edictos se hace en el boletín oficial y en el diario de mayor tirada que tiene el último domicilio del causante. Acá en Mar del Plata, el diario de la Capital y el boletín oficial. ¿Cuánto? Por 2 días. Algunos juzgados aplican los 3 días, pero no creo que muchos. La práctica habitual es por 2 días. ¿Qué más se hace después de esta citación por edictos? ¿Qué va a evaluar el juez? Que se cumplan los plazos, ¿no es cierto? Se publicó edictos, se determinó su competencia, están las planillas de juicios universales agregadas, venció el plazo, porque se publica por 3 días, y se los cita para que hagan valer sus derechos por 30 días. Una vez que ha vencido el plazo de los 30 días, para que los herederos se presenten a hacer valer sus derechos, ¿qué sucede? Se dicta declaratoria de heredero. Se dicta declaratoria de herederos. Muy bien. Se va a dictar la declaratoria de herederos.
¿Qué carácter tiene la sentencia de declaración de herederos? ¿Qué carácter tiene, como la palabra lo indica? Es declarativa. Una declaración. Es declarativa, es una sentencia declarativa. Y por ende, ¿qué efectos tiene? Y que es importante que tengan presente los efectos de la declaratoria de herederos. Tiene efectos contra terceros, puede ser impugnada la misma. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por quién? Por aquel que quiere ser investido en calidad de heredero y no ha sido declarado en la declaratoria, o por aquel que quiere impugnar a aquel que ha sido instituido como heredero, es decir, aquel que pretende ser instituido y aquel que pretende que se excluya a otro. Se puede impugnar. Y además, ¿qué otorga? Como les dije al comienzo, la herencia. posesión de la herencia. Muy bien. Tengan en cuenta los efectos de la declaratoria de herederos. Es una sentencia declarativa. Nosotros necesitamos de este juicio, de este proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque si bien inmediatamente ocurrido el fallecimiento del causante tenemos la posesión de la herencia, necesitamos el acto declarativo que ratifique esa condición de heredero. ¿Para qué? Para que disponga. Lo vuelvo a decir porque después es algo que no es lo mismo el fallecimiento que transmite y el proceso sucesorio, el efecto del proceso sucesorio. ¿Cómo es en la práctica? Bueno, en la práctica nosotros sabemos que hay partes que van a intervenir en este previo al dictado de la declaratoria de herederos. ¿Y quiénes son esas partes? El mismo código los dice, que es el Ministerio Público Fiscal, y que es esa su intervención, que va a intervenir durante el proceso de la apertura sucesoria. ¿Por qué? Porque también va a estar fijándose que se cumpla la regla de la competencia. Va a cesar la presencia del fiscal, del agente fiscal, ¿cuándo? Cuando se dicte la declaratoria de herederos, cuando se protocolice el testamento, cuando se declare vacante la herencia. Hay partes en el proceso sucesorio que intervienen hasta el dictado de la declaratoria de herederos. Y uno de ellos es el agente fiscal. Interviene hasta el dictado de la declaratoria de herederos, fiscalizando que se cumplan todos estos requisitos que fuimos desmenuzando hasta ahora. También hay partes que dejan de intervenir, a veces antes del dictado o después, y que están enumeradas, creo que en el artículo 727, no tengo el código, lo dejé en el estudio, pero díganme ustedes. 728 es. 728, muy bien. Yo les hablaba, a ver, 728. De aquellas partes, 728, que esas personas que dejan de intervenir, como por ejemplo, ¿quiénes? El curador ad litem puede dejar de intervenir antes del dictado de la declaratoria de herederos o con posterioridad. ¿Por qué? Porque se puede haber designado un curador definitivo, o porque puede haber cesado la incapacidad que dio lugar a la intervención del mismo. Trátese, por ejemplo, de la asesora de menores e incapaces, ¿no? Hoy tenemos una figura nueva que es el abogado del niño también. Así que podría dejar de intervenir el curador ad litem. ¿Y quién más deja de intervenir en el proceso sucesorio? Después del dictado de la declaratoria, sería en este caso.
El organismo fiscal. El órgano fiscal es aquel que está muy interesado en que se cumpla algo, en que se pague algo, que después les voy a decir qué se paga durante la tramitación del proceso sucesorio, más allá del bono y el ius para dar inicio a la misma, hay que hacer pagos, porque esa publicación de edictos se paga, la publicación en el boletín tiene un costo, en el diario La Capital también, el registro de testamentos también cobra una oblea, es decir, hay ciertos gastos que tienen que ir cumplimentándose y que después, si uno no los pagó como parte presentada en el proceso, lógicamente se van a prorratear los gastos, ¿no? A veces no se habla mucho, pero forma parte del proceso sucesorio, y es muy importante que lo sepan, porque el proceso sucesorio, si bien es muy concreto como lo establece el Código Civil y Comercial, en la práctica existen estas cuestiones que les estoy comentando. Deja de intervenir entonces el organismo fiscal cuando se paga el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Este impuesto fue creado en la provincia de Buenos Aires por allá en el 2011, 2014, déjenme después decírselo con exactitud, cuando les subo el material se los pongo. Durante la gobernación del señor Scioli, del gobernador Scioli, y estuvo dado a los efectos de que aquellos que son llamados a suceder paguen un determinado porcentaje al fisco por ser designados herederos, cuando el valor del bien no supere el monto que establece anualmente las evaluaciones fiscales establecidas por AFIP. Bueno, ese impuesto lo tienen que pagar aquellos llamados a suceder, y se va incrementando su monto si los herederos son instituidos en carácter de colaterales. Así que hoy recibir una herencia cuesta dinero. Si sos un sobrino, nieto y demás, tenés que oblar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que es bastante oneroso. Bueno, hasta aquí vimos quiénes eran aquellos que intervenían y dejaban de hacerlo durante el proceso sucesorio, ocurridas algunas circunstancias. También vimos los efectos que tiene la declaratoria de herederos, y que es importante que lo sepan. Y también tenemos que tener presente que el juez puede hacer uso de sus facultades ordenatorias e instructorias en este proceso especial. ¿Y qué puede hacer? Puede convocar a las partes a una audiencia, creo que es el artículo 726 y 742, después lo miran, o lo miran si lo tienen al lado, que es cuando el juez convoca a las partes, como ya les dije, a los fines de ¿qué? De que habiendo algunas cuestiones a resolver, y que es mejor que se resuelvan para la celeridad del proceso, para el orden del mismo, sean debatidas dentro del proceso sucesorio. Esto podríamos tomarlo como una excepción a este principio. Esta audiencia es a los fines de acordar sobre ciertas cuestiones que hacen que el proceso pueda continuar su trámite normalmente. Entonces convocará una audiencia donde citará a los herederos y aquellos que no comparecieren sin causa justificada serán pasibles de una sanción, de una multa. El código establece de 2 a 30 ius la multa cuando la incomparecencia fuese injustificada, porque nosotros sabemos que se trata de un proceso voluntario. Entonces, como proceso voluntario, el juez, si hace una audiencia, que es por excepción, chicos, es para dirimir cuestiones que van a tramitar por incidente por separado y por ante el mismo juzgado. Entonces, lo que se tiende es a concentrar y a dar curso a aquellas pretensiones
que fueran contrapuestas dentro de ese proceso sucesorio. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Les resulta fácil el proceso sucesorio? Hay que leer solamente después. Es un proceso que los va a guiar el código, que yo les voy a dar material para que ustedes puedan sobreabundar en algunos temas, como por ejemplo son la competencia, la prórroga de la jurisdicción. Yo cuando les dije el 23, no me sale este número, 2336, que hablábamos de la competencia, que era el juez del domicilio del causante, y que del último domicilio del causante, y para tal tenía que tenerse en cuenta su residencia habitual. Hablamos del heredero único y voy a retomar ese tema. Doctora, una pregunta. ¿Quién? Sí. Yo estoy oyente, no puedo participar. Quería hacer una... ¿Me escucha bien? Sí, sí. No, quería comentarle, no sé si puedo participar porque soy oyente, pero bueno, una de las cosas que nos comentaron en la Están primera invitados a participar. Ah, bien. Están Bueno, invitados. Bueno, nos decían que cuando, por ejemplo, los bienes del causante están en otro lugar, pero los herederos se encuentran, por ejemplo, acá en Mar del Plata, ¿puede atraerse la competencia acá? ¿Eso es así? Nos dijeron eso en la primera parte. ¿Eso es así? Por más que el bien esté en... Claro. ¿Es así entonces? Bien. Si los herederos están acá, se puede, digamos, es competencia... Cuando hay un único heredero, hay un único heredero, ¿cuándo sabemos que hay un único heredero? Es bastante contradictorio. ¿Se dieron cuenta que es contradictorio este artículo? ¿Cuándo sabemos que hay un único heredero? Cuando se publicaron edictos, cuando se venció el plazo para que se presenten a hacer valer sus derechos. Y aún así puede presentarse tardíamente un heredero. Y se va a ampliar la declaratoria de herederos. Entonces, la verdad, como yo les dije, este artículo es código que aplica a cada uno de los juzgados. Si vos denunciás el carácter de heredero legítimo, lo acreditás con la partida de nacimiento, y decís que hay un único bien, pero que estás del Mar del Plata, y el único bien está en Mar del Plata y el causante murió en Córdoba, y sos único heredero, lo abrimos en Córdoba. Ahí es cuando hay una prórroga de la competencia, ¿te das cuenta? Claro. ¿Es contradictorio o no? Porque nosotros no sabemos si es el único heredero, y se va a abrir acá el proceso sucesorio. ¿Qué ocurre? Y este caso viene a colación de la apertura de sucesiones, y también es importante que lo sepan. En el caso del heredero único, que dijo ser heredero único, no denunció a nadie, no había testamento lógrafo, no había testamento otorgado por escribano, se presentó como heredero único y se radicó acá, y el juez determinó su competencia. ¿Puede suceder que se abra otra sucesión por ese causante que murió en Córdoba? Sí, puede suceder. Sí, se puede. Sí, se va a abrir en Córdoba. Puede ser. ¿Y cómo lo vamos a saber nosotros a eso? Por el registro. Por el registro. El registro nos informa. El registro de juicios universales nos va a informar dentro de los 3 días. Entonces, ¿qué va a hacer? El juez del lugar donde se abrió, porque presuntamente este era el heredero único, si el otro trámite sucesorio está en más avanzado estado, más allá del más avanzado estado, sabemos que es la ley del último domicilio del causante, ¿qué va a hacer? Va a remitir todo lo que fuere útil al juez del último domicilio del causante. Y si no hay diligencias útiles, quedará radicado en el juez del último domicilio del causante. ¿Se entiende? Porque es un principio general, el de la competencia. El juez del último domicilio del causante, o donde tuviese residencia habitual.
¿Qué ocurre cuando tenemos una sucesión ad intestato y una testamentaria, que se han iniciado se han abierto en forma conjunta? No necesitamos decir que en la misma fecha, pero hay dos sucesiones abiertas. ¿Qué ocurre? Se atrae el juicio a la testamentaria, algo así era. Va a prevalecer la testamentaria Eso y era. se va a estar a la iniciada con carácter testamentario. Ahora, si las actuaciones, por ejemplo, fueran de dos sucesiones ab intestato y fueran abiertas en distintas épocas, se va a tener a la que estuviere en estado más avanzado, independientemente, y el juez lo dice, porque puede ser que una se abrió en el 2018 y la otra en el 2019, pero la que se abrió en el 2018, ¿qué pasó? No se impulsó. Pero la que se abrió en el 2019 se cumplieron diligencias como publicación de edictos, se han librado oficios, entonces va a ser a criterio de su señoría estarse a la de más avanzado estado, por las diligencias cumplidas. Vimos entonces que este procedimiento no requiere conflicto, hay voluntad de partes, hasta en la intención del juzgador de convocarlos en una audiencia. ¿Para qué? Para que se diriman aquellos conflictos, para que pueda proseguir la causa en perfecto estado, y para qué también, para nombrar el administrador, que como les dije con anterioridad, este administrador va a recaer en la cabeza de una persona idónea. Primero el cónyuge, si es que lo hay, o en aquel que por mayoría hubiese sido propuesto por los herederos. En caso de discordancia, ¿quién lo propone? El juez. Hasta ahí la figura del administrador. Ya dijimos que el administrador no necesita más, como figura de tal, tener, ¿qué? Aptitud, idoneidad. Esas son las características. ¿Y quién las va a dar? Lo va a dar primero un orden, que el mismo artículo lo establece, y después ¿quién? Los herederos, de acuerdo. Estos herederos, para establecer el administrador, tienen que estar, como les dije, de acuerdo, y esta función de administrador no requiere un título, porque ya se dieron cuenta quiénes pueden ser. Si tienen que aceptar su cargo, y de la aceptación de su cargo se va a librar un testimonio. Y además de aceptar ese cargo y cumplir la función, ¿qué tienen que hacer los administradores? Rendir cuentas, chicos. Esa función de administrador tiene que rendir cuentas. Cuentas que van a estar establecidas por el plazo que fije su señoría en la práctica. La rendición de cuentas. ¿Cómo administra la sucesión? Por expediente separado, porque sabemos que todo lo que tramita por ante y que sea referenciado a la persona del causante y los bienes, tramita por ante el mismo juez por expediente separado. Todas aquellas acciones que fueran intentadas por, también esto es un ejemplo, acreedores del causante, van a estar radicadas por ante el juez del último domicilio, donde está radicado el expediente sucesorio, y tramitarán por incidente por separado. Yo tuve un caso, y está bueno que se los comente, ¿por qué qué? Porque una persona a veces muere con un cumplimiento de contrato truncado. Por ejemplo, en el caso en cuestión mío era
El muerto, se le llama así, o el causante, había vendido un vehículo, se había firmado el 08 y no se había hecho la transferencia en tiempo y forma porque este señor, el muerto, estaba inhibido. Entonces no se podía hacer, había un impedimento fiscal, ilegal, estaba inhibido, había vendido, bueno, habían hecho una cuestión ahí. El tema en cuestión es que, muerto este señor, el acreedor se tiene que presentar como en la sucesión, como un legítimo abono, como un acreedor con un derecho propio en causa propia. Entonces, ¿cómo tramitó? No tramitó por expediente separado. Tramitó dentro del ámbito del proceso sucesorio, lógicamente por la competencia, y dentro del mismo expediente sucesorio se presenta la acción de legítimo abono. ¿Para qué? Para que los herederos instituidos en dicha sucesión otorgasen la firma del 08 y pudiese hacer la transferencia definitiva este señor. Es así como en la práctica sucede cuando hay un acreedor, como se presenta en el proceso sucesorio. Esto es por el fuero de atracción. También dijimos que el fuero de atracción contempla todas las acciones que tuviese la sucesión contra también acreedores, deudores, discúlpenme, del causante, ¿no es cierto? Van a tramitar por ante el juez que dio lugar a la apertura del proceso sucesorio. Hay una excepción a este tema del fuero de atracción y la competencia, porque nosotros vimos que el proceso sucesorio ejerce una, podríamos decir, un fuero de atracción pasivo. ¿Por qué? Porque todos los acreedores van al juez del lugar del último domicilio del causante donde se abrió la sucesión, pero existe una excepción a esta regla, a la competencia, donde podemos ver que las acciones reales y las acciones personales que tengan los herederos contra acreedores, deudores del causante, pueden radicarse en el lugar que entiende el juez donde se encuentre el bien, tratándose de acciones reales, o el juez donde se encuentre la persona del demandado. ¿Se entendió ahí? El fuero de atracción tiene una característica, que es de orden público, primero y principal. ¿Por qué? Porque las partes no pueden decir, no, queremos litigar en otra jurisdicción, tener otra competencia. No, es un proceso universal que atrae a todas aquellas acciones que sean contra el patrimonio y contra el causante. Es de orden público. ¿Cuándo termina el fuero de atracción? Por una cuestión de relación que puedan hacer ustedes. ¿Cuándo se termina? La declaratoria. Con la adjudicación y partición. Con la partición se termina el fuero de atracción. Ahí tenemos cuándo termina el fuero de atracción. Es pasivo, ya les dije, porque todo lo que se pretenda va directamente al juez del lugar donde tramita el proceso sucesorio. La legitimación activa la tienen los herederos con relación a acciones reales y personales que quieran ejercer y que van a quedar radicados en otros juzgados. ¿Qué otra característica tiene el fuero de atracción? Es temporal. Se da en el tiempo. ¿Quieren repasarlos? Bueno, después se los voy a subir. Bueno, el fuero de atracción es muy importante. Competencia también, ya lo sabemos, ya lo remarqué. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque después es muy largo el proceso sucesorio. ¿No? ¿Sigo? Doctora, ¿hasta qué momento se puede impugnar la declaratoria? O sea, alguien
como heredero se presenta después de la declaratoria y tiene algún tiempo o en cualquier momento se puede? No, nosotros tenemos, es una sentencia declarativa, por ende tenemos, una vez que salió la declaratoria de herederos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se hace cuando se dicta una sentencia? Se inscribe. Se notifica. Se notifica a todos los herederos, pero si el Declaratoria de heredero herederos. después, Se va a notificar la declaratoria de herederos a quienes hubiesen estado instituidos como tales, y a quienes, no teniendo conocimiento, toman la posesión de la herencia por la declaratoria de herederos. Debe notificarse la declaratoria por cédula. Se inscribe, ¿sí? ¿Dónde está Emilio? ¿Sí? Debe inscribirse para darse publicidad. ¿Qué se hace? Se impugna. El código establece un plazo de 5 días para la impugnación, una vez que ha sido notificado. Pero podemos decir que también esta declaratoria de herederos puede ampliarse, ¿o no? Puede ampliarse la declaratoria de herederos. ¿Se amplía cuándo? Cuando aparecen otros herederos con posterioridad. Aparecen otros herederos con posterioridad o los herederos que están presentados en el sucesorio y han sido acreditados como legítimos y son mayores, prestan la conformidad con que se presente otro tardíamente. Lo dice el código. No sé qué artículo es, porque ya no me acuerdo. El seguimiento debe ser el 735. Mírenlo, chicos. Bueno, es así. Dictada la declaratoria de herederos, hace efecto contra terceros. Puede ser impugnada por aquellos que pretenden ser incluidos o aquellos que pretenden que se excluya uno dictado, uno nombrado como tal. También que puede ser ampliada. ¿Ampliada hasta dónde? ¿Hasta qué etapa? Hasta la etapa de la partición y distribución. En cualquier estado, siempre y cuando el juez lo acepte. Vimos que entonces teníamos una sucesión ab intestato que no tenía más que la presentación de partes que acreditan su condición de legítimos o presuntos herederos, quienes habían sido llamados a suceder, y también vemos que existe otro tipo de sucesiones, que son las testamentarias. La sucesión testamentaria es cuando hay una disposición de última voluntad del causante que lo ha manifestado por escrito. Sí, Gabriela. Perdón. Bien. Que lo ha manifestado por escrito, por ende, bueno. Sí, aquellos que se tengan que retirar, y disculpen la interrupción, me lo anotan, por favor, porque yo tomo listas sobre el final. Si tienen que cursar, si no, quédense, porque después se hacen preguntas y este examen está bastante próximo, no sé las fechas, no sé si las saben ustedes, pero es abundante lo que se va a dar en esta segunda parte. Así que traten de preguntar y bueno, seguir el código, básicamente conmigo es código. Y bueno, entonces, testamentos de dos tipos. Hológrafo, cuando ha sido suscripto de puño y letra por el causante, o cuando ha sido otorgado mediante escritura pública por ante un escribano. El que se presente a la apertura del proceso sucesorio podrá manifestar la existencia de testamento hológrafo. En dicho caso, ¿qué va a hacer?
cuando es un testamento hológrafo. Yo presenté un papelito, digo, sí, mi papá dejó un testamento, yo soy heredero, que acredito el carácter porque soy el hijo con la partida de nacimiento, y acá traigo el papelito que escribió mi papá. Y yo soy el único heredero. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene ¿Con que recticia caligráfica? Muy bien, Lautaro. Y esa es una condición sine qua non. Y si bien nos surge del Código de Procedimiento Civil y Comercial, ¿de dónde surge? Del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial de la Nación es recontra procesalista en este aspecto. Entonces, se va a aportar una pericia caligráfica. El Código de Procedimiento Civil nos habla de 2 testigos que van a determinar sobre la caligrafía y sobre la autenticidad de la firma. Pero ¿quién es el experto acá? El perito calígrafo. Una vez que se declare la autenticidad de la letra y la firma del testador, ¿qué va a hacer el juez? Va a protocolizar cada una de las hojas de ese testamento, firmándola desde el comienzo hasta el fin. ¿Y qué va a pasar después de ese acto? Va a citar a los herederos instituidos en ese testamento hológrafo, más los que se hubiesen presentado para la apertura del proceso sucesorio, más aquellos que tuviesen un derecho. ¿Y para eso qué va a hacer? Va a seguir el procedimiento de las sucesiones ab intestato. ¿Qué va a hacer? Va a notificar por cédula, por oficio, por exhorto, por edicto a todos, para que se presenten a hacer valer sus derechos. ¿Durante qué plazo, chicos? Se los acabo de decir. Durante el plazo de 30 días, vencido el mismo, ¿qué ocurre? Se dicta declaratoria, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos establecidos en el artículo 734 siguientes y concordantes de las sucesiones ab intestato, se va a dictar declaratoria de herederos. Pero previamente, ¿qué va a hacer? Se va a expedir sobre la validez de ese testamento hológrafo. Tratándose de un testamento otorgado por escritura pública, ¿qué pasa con el testamento otorgado por escritura pública? ¿Quién lo va a informar primero? Lo va a informar el registro de testamentos. ¿Por qué? Porque se inscriben. En la práctica, no sé si algo sucedió en la pandemia, pero se inscriben, chicos. Se inscriben los testamentos, entonces nos lo va a informar. Nos va a informar el registro de testamentos del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires que existe un testamento otorgado por escritura pública. ¿Y qué va a hacer el juez? El juez le va a solicitar al escribano, como ocurre cuando uno abre un sucesorio, como les dije recién, el 724, le va a solicitar al escribano que aporte el testimonio o entregue, en el caso, la copia del testamento. Hasta aquí, sucesiones testamentarias. Las sucesiones testamentarias tienen determinadas, las mismas características de apertura que en el proceso sucesorio ab intestato. Todas aquellas cuestiones que se suscitaran con el incumplimiento de legados establecidos en el testamento, o la indignidad de aquellos llamados legatarios, ¿por dónde van a tramitar?
Francisca, ¿por dónde tramitan? No, no sé. El juez que abrió el sucesorio. En el juicio sucesorio testamentario no cambia ni la competencia, ni la prórroga, es idéntico, el proceso sucesorio es idéntico, ya sea en cuanto al procedimiento se refiere, ¿no? Porque uno es ab intestato cuando el causante no ha dejado instituir herederos, o cuando ha testado y no ha dejado ningún heredero, también es una ab intestato, una sucesión ab intestato. Fíjense, dos requisitos de la sucesión ab intestato: no haber dejado herederos, y son llamados a suceder por ley, por lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, y haber hecho un testamento y no haber instituido herederos, solamente dispuso de bienes, o dispuso de determinados actos que deben cumplir personas que son llamadas legatarios, por ejemplo. Todas aquellas cuestiones que versaren sobre la validez o nulidad del testamento se tramitan por expediente separado por ante el proceso en el cual tramite el sucesorio testado. Hasta aquí vamos bien. Bueno, yo ya les dije que la apertura de un proceso sucesorio demandaba gastos. Puede ocurrir que durante la tramitación de este proceso sucesorio, aquel que se ha presentado como heredero muera. ¿Y qué ocurre ahí? Si tiene hijos, suponte que se abrió el sucesorio del abuelito, se presenta el hijo de este señor, y el hijo, que resulta ser mi papá, muere. Y suceden los... Toma su lugar. Y estoy con mi hermanita. Estamos las dos hermanitas porque murió mi papá. Ocupan el lugar. Sí, y vamos a ocupar el lugar. Aparte de ocupar el lugar, porque somos herederos legítimos y vamos a acreditar que somos hijos de mi papá, ¿qué vamos a tener que hacer? Presentarnos. Acreditamos, ya lo acreditamos, pero vamos a presentar la sucesión con un único patrocinio. Artículo 54. Y lo establece el Código. En el proceso sucesorio se va a unificar la representación, el patrocinio. Así que surge del Código, donde vamos a tener que conseguir un abogado que nos represente. Bien, hasta acá vimos sucesión ab intestato con alguna de las características, testamentaria, y vamos a ir a los gastos. ¿Les gusta gastar? Porque acá van a gastar y bastante. Y voy a llegar hasta esta etapa porque después voy a continuar la segunda clase con lo que es la administración. La administración, el inventario, el avalúo, la partición, la adjudicación y la herencia vacante. Eso nos va a quedar para la segunda etapa. Pero en esta etapa yo necesito que ustedes sepan cómo va a terminar este sucesorio. A los efectos fiscales. Nosotros dijimos que ya pagamos esto que era la publicación de edictos y demás, que era un monto un poco menos de lo que vamos a seguir hablando. Declaratoria de herederos, que habíamos llegado, en los dos procesos, testamentario y ab intestato. Hay bienes que son bienes registrables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con relación a esos bienes? Pedir informes de dominio. Vamos a hablar de los gastos, porque después esto es importantísimo que lo sepan. Es importante que lo sepan porque es procedimiento, este es el expediente en sí.
nosotros vamos a tener una sucesión abierta, ¿por qué? Porque el causante dejó bienes. Si no, no la abrimos. Si el señor que falleció no tenía bienes que acrediten la apertura de la sucesión, ya sabemos que, ocurrida la muerte, nos ponemos en posesión de la herencia, en cuanto a que no nos va a cambiar nuestro estado filiatorio, no va a cambiar, pero nos ponemos en posesión. Pero si no hay bienes, no vamos a abrirla. Cuando hay bienes la abrimos, entonces hacemos este juicio que les acabo de contar y explicar. Pedimos informes de dominio, informe de dominio de los bienes que nosotros declaramos en el escrito de inicio. Si se trata de bienes inmuebles, vamos a pedir un informe de dominio al registro de la propiedad inmueble. Si se trata de bienes muebles registrables, vamos a pedir un informe de dominio al registro de la propiedad automotor. Vamos a pedir las valuaciones de dichos bienes. Si se trata de un bien inmueble, vamos a pedir la evaluación fiscal a ARBA. Si se trata de bienes inmuebles, disculpe, si se trata de bienes muebles, vamos a pedir la evaluación fiscal a la Cámara Automotor y a ARBA también. Ese es otro complemento, porque la Cámara Automotor nos va a dar la tasación fiscal de ese bien con relación al valor de venta en mercado, y ARBA nos va a dar la evaluación fiscal en cuanto al tributo del impuesto de patentes, ¿no? ¿Qué más? Nosotros denunciamos un muerto, un causante, entonces ¿qué vamos a tener que hacer con relación a ese muerto? Vamos a pedir un informe de anotaciones personales de ese causante. Un informe de anotaciones personales, un informe de cesión y derechos hereditarios de ese causante. Esos dos informes que pedimos, y que son informes porque los pide el abogado, y son distintos a los certificados que pide el escribano, aunque el contenido es el mismo. Nosotros, los abogados, apoderados, patrocinantes, ¿qué estamos facultados para pedir? Pedimos informes, los escribanos piden certificados. Pedidos los informes de dominio, de anotaciones personales, de cesión de derechos y acciones hereditarios, la evaluación fiscal, la evaluación que da la Cámara Automotor tratándose de bienes registrables. Vamos a hacer una declaración jurada de esos bienes. Es una planilla que se presenta digital ante el juez del proceso, donde vamos a poner en la carátula del expediente los bienes que integran el acervo hereditario, si se trata de bienes inmuebles, su nomenclatura catastral, su evaluación fiscal y la parte que entra en sucesión, porque ¿qué puede suceder? Que haya muerto mi papá y él estaba casado, y ese bien era un bien ganancial. Entonces, ¿cuánto entra? ¿Qué porcentaje se declara en la sucesión? El 50%. El 50%. Entra el 50% y declaro en la declaración jurada el 50% del valor fiscal de ese bien a transmitir. Vamos a oblar el 2,2% de ese 50%. Tasa y sobretasa de justicia, y el 10% del 2,2%, que es la tasa. ¿Hasta ahí me siguieron? Bueno, declaración jurada, valores de los bienes, pago de la tasa de justicia al 2,2%, sobretasa de justicia al 10% del 2,2%. Es un dinero, ¿no es cierto? Sí, es dinero, mucho dinero. ¿A dónde se tributa? El fisco. Ingresa a las arcas fiscales
la tasa y sobretasa de justicia. Creo que la tasa de justicia se deposita a los empleados judiciales de mayor rango y se reparte para ellos un porcentaje. Hasta aquí, proceso sucesorio. Pago de todo lo que tenemos que pagar. ¿Qué más les dije hoy que teníamos que pagar? El impuesto a la transmisión gratuita. ¿Dónde? Cada uno de los herederos instituidos, ¿qué van a hacer? Van a tener que pagar por el porcentaje de la hijuela que reciben. Porcentaje, la porción hereditaria que reciben, cada uno paga proporcionalmente. Si es el 50% está dividido 3, dividan 5 dividido 3, o 50 dividido 3, hagan la cuenta, y es uno agarra Emilio, que está ahí muy ejecutivo, me saca la cuenta. 1,66 más o menos debe ser. Bueno. Entonces, todos estos pagos se tributan durante este trámite sucesorio. Escrita la declaratoria de herederos, a veces no llegamos al libramiento del oficio y el testimonio, porque hubo en el medio el administrador que va a tener que rendir cuentas, y que puede suceder que este administrador y todo lo que le acabo de decir que se pagó, no toma o no asuma esa intervención, y sea el abogado que está presentado en el expediente que haga la función de partidor, de administrador, partidor y adjudicación en la herencia. Para ello, ¿qué debe ocurrir? Deben estar todos de acuerdo, deben ser mayores de edad y capaces. El abogado que interviene en el proceso sucesorio puede extrajudicialmente decir, bueno, nos reunimos en mi estudio, fulano, fulano y fulano. Bueno, a ver, a vos te corresponde tanto, a vos te corresponde tanto, hacemos la división, hacemos, lógicamente, acompañado de los informes técnicos, de un tasador, no vamos a repartir a tientas y a ciegas, ¿no? Porque ese informe de adjudicación a cada uno de los herederos deberá luego ser presentado por el abogado en el expediente. ¿A los fines de qué? A los fines de que no se perjudiquen a ninguno. Entonces tiene que tener la aprobación judicial. Uno puede hacer ese acto de disposición dictada la declaratoria de herederos, y antes de pedido todos estos informes y demás, que les acabo de decir, y llegamos a una partición extrajudicial y la terminamos de esa manera, la sucesión. Con una partición extrajudicial, con la presentación de las copias de que han estado todos presentes de acuerdo en mi estudio, donde han intervenido un tasador, un martillero, donde hubo, lógicamente, como respaldo tasaciones del mercado. ¿Por qué? Porque también está la intención de ¿qué? De no pagar impuestos, chicos, porque a lo mejor esa reunión privada le priva al fisco de la integración de lo que corresponde obrar. Entonces tiene que estar avalada con una documentación respaldatoria, esa adjudicación y esa partición. ¿Qué hace el abogado? Presenta dicha documentación y se le regulan honorarios por su actuación judicial, extrajudicial. Pero ¿cómo van a ser regulados los honorarios? Como si la actuación hubiese sido judicial. Y en el caso de discordancia, porque no se llegó a un acuerdo, lo debe presentar, sí, el abogado, a esa discordancia habida entre los herederos. ¿Y qué hace el juez? Sigue el procedimiento. Hasta acá los voy a dejar en libertad. En la próxima clase les voy a empezar hablar de lo que es
la herencia vacante, como ya les dije, tengan el código en mano para ayudarme también, porque yo no me los acuerdo de memoria, a veces se me va. Pero está bueno que se vayan familiarizando, y el programa, que sigan el programa, los puntos del programa. Hay una cosa, miren, si hubieran tenido el programa, que yo lo omití, en la sucesión ab intestato, no les dije que también se libraba el oficio al IPS, al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Para saber si el causante tenía algún beneficio. ¿Pasó un gato, Lautaro? Me pareció. Sí. Bueno, para ver si el causante tenía algún beneficio. Fíjense ustedes lo importante que es saber esto. Ha pasado que hay personas que han tenido pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas del IPS tienen carácter vitalicio y por ende se traba una medida de inhibición sobre los bienes del beneficiario. Imagínense qué molesto, porque no me salió de otra forma, es cuando nosotros nos saniticiamos que tenía una pensión no contributiva. En este momento de pandemia, donde IPS no atendió más, donde los turnos que yo solicité en noviembre me los dieron a mayo de este año, noviembre del año pasado a mayo de este año, no sé si se dieron cuenta del plazo que están trabajando. Fíjense que si ocurren estos inconvenientes, para que nos levanten una cautelar, IPS va a tardar un poquito. No se puede disponer de los bienes del causante, porque tiene una inhibición general sobre los bienes por una pensión no contributiva. Me ha sucedido en la práctica, así que lidiar con estas cuestiones de estos tipos de la administración pública provincial no es lo mejor que pueda suceder. Bueno, a ver, citación, estoy mirando el programa, por si hay algo que no me quedó. Bueno. Perfecto. Creo haberles, si estoy haciendo un repaso de los 3 puntos que le di, de los 4 puntos que le di de la bolilla 19, 18, disculpen. Si ustedes tienen alguna pregunta, me lo hacen, y si no, nos vemos la próxima clase. Yo los voy a ir nombrando, por favor, y se van desconectando de la clase. Les voy a subir después material. Bueno, muy bien. Gabriela Coda, hasta la próxima. Contarino, Graciela, Peralta Florencia, Lautaro Salas, Florencia, Zoe Panebianco, Juan Santiago, adiós Juan, adiós. Cristian Senman, adiós Cristian. Moyano Matías, Jano,
Goodbye. Bueno, Alcira, me dijiste que estabas, pero te voy a considerar. Delfina, Llorente, Francisca, adiós. Ayelén Morales, Zoe, adiós Zoe. Candela, adiós Candela. María, Tarifa, Noelí, Damiani, María Victoria, Collado, Néstor y Garza. A ver, Bruno, adiós. Oriana, ¿dónde estás, Oriana? Naide, adiós. Chao. Adiós. Menos mal le escuché una voz que me dijo chao. Me la pasé saludando a todos, nadie me saludó. Guillermo. Nos vemos, profe. Bueno, adiós. Buen fin de Verdi. Chao, profe, hasta luego. Bueno, adiós. Melissa Unger. Nos vemos, profe. Adiós, nos vemos, Melissa y Nicanor. ¿Qué pasó, Nicanor, que no apareciste en acción? Ah, está sin cámara. Nicanor. Bueno, Nicanor. Buen fin de... Bueno, muy bien. Pueden disfrutar del fin de...